En las escrituras sagradas, los dirigentes no solo encabezan, actúan como herramientas de la voluntad celestial, seleccionados para cumplir con encargos que determinan el futuro de una comunidad. ¿Qué caracteriza a un dirigente según la Biblia? ¿Por qué algunos son elegidos y otros, aparentemente capacitados, son ignorados? Estos interrogantes nos llevan a uno de los cambios de liderazgo más trascendentales en la narrativa bíblica: la designación de Josué en sustitución de los descendientes de Moisés. Moisés, el destacado dirigente que extrajo a Israel de Egipto, es un pilar fundamental en el análisis del liderazgo divino. No obstante, su desenlace en el Monte Nebo, contemplando la tierra prometida que jamás pisaría, señala un instante crucial. Esta imagen no solo simboliza el fin de una época, sino también el comienzo de otra bajo la dirección de un nuevo líder, seleccionado no por descendencia, sino por virtudes y formación espiritual. Por medio de Moisés, el Señor liberó a los israelitas del yugo egipcio, ejecutando prodigios y demostrando su fuerza de forma indiscutible. El Éxodo, descrito principalmente en el libro homónimo de la Biblia, no es meramente una historia de emancipación, sino también una base de lo que implica ser un líder según Dios. Moisés enfrentó obstáculos no solo externos, como el faraón, sino también internos, al mando de una comunidad a menudo insubordinada y descontenta. La función de Moisés como legislador se afianza con la entrega de los 10 mandamientos, un punto álgido en su liderazgo. Estos no fueron únicamente preceptos, sino la creación de un convenio entre Dios y su gente. Este gesto no solo evidenció la santidad de Moisés como líder, sino también la importancia de transmitir la palabra de Dios directamente al núcleo de una nación emergente. Su existencia ofrece enseñanzas profundas sobre la obediencia, el sacrificio y el compromiso necesarios para aquellos llamados a liderar. Parecería razonable que los hijos de un líder tan eminente como Moisés fuesen los herederos naturales de su legado. Sin embargo, el liderazgo en los relatos bíblicos raramente se vincula con la herencia genética. Es más bien un asunto de llamado divino. La Biblia menciona poco acerca de los hijos de Moisés, lo que indica que su trayectoria no se alineaba con las exigencias espirituales y los requerimientos de liderazgo que Israel necesitaba en ese momento. La elección de prescindir de los hijos de Moisés subraya un principio esencial. El liderazgo espiritual es una responsabilidad que demanda más que un linaje. Requiere una concordancia con la voluntad de Dios. Esto se manifiesta claramente en cómo Dios ordena a Moisés preparar a Josué para el reto que enfrentará. Un proceso que enfatiza la transmisión de autoridad espiritual más que la herencia de poder terrenal. En los momentos venideros comprenderás todo lo que acontece en esta notable selección. ¿No merecían los hijos de Moisés tal puesto? ¿O no eran aptos para ello? Entenderás todo esto al concluir este video. Pero antes, comparte este video con alguien a quien quieras, ya sea a través de WhatsApp o Facebook. Nuestro deber como fieles de nuestro Señor divino es difundir su palabra a tantas personas como podamos. Estoy convencido de que no te arrepentirás de haber enriquecido la vida de alguien hoy. Continuando con nuestro tema principal, este enfoque en el llamado más que en la herencia se refleja en el proceso de selección de Josué. En Números 27, 18, 23, Dios instruye a Moisés a imponer sus manos sobre Josué, otorgándole así la autoridad necesaria para liderar. Esta ceremonia no fue solo una transferencia de poder, sino una validación de que Josué estaba capacitado y era digno de liderar. Es vital reconocer que cada líder en la Biblia tiene un objetivo específico,
Moisés fue el liberador y legislador, mientras que Josué sería el conquistador y fundador, cada uno en su tiempo y con las cualidades requeridas para cumplir con los planes divinos en ese contexto específico, demostrando que el liderazgo bíblico está profundamente vinculado con los propósitos de Dios, no con los deseos humanos. Moisés no fue un líder común. Su vida, marcada por eventos sobrenaturales, comenzó con su rescate de las aguas del Nilo y su crianza en la casa del faraón. Su llamado fue claro y directo. Dios se le reveló en una zarza ardiente, un fenómeno que no solo simboliza su elección, sino también la presencia continua de Dios en su misión. Esta narrativa se encuentra en Éxodo 3, donde Dios le otorga la misión de liberar a su pueblo. Desde ese momento, Moisés se convirtió en el vehículo a través del cual Dios manifestaría su poder y su voluntad. A pesar de sus inseguridades iniciales, como se describe en Éxodo 4, donde expresa su temor y dudas sobre hablar en público, Moisés aceptó su papel. Esto destaca una verdad esencial sobre el liderazgo según la Biblia. No se basa en la capacidad inherente, sino en la disposición a ser moldeado por Dios. El liderato de Moisés fue puesto a prueba repetidamente, desde tratar con el faraón hasta gestionar las protestas y revueltas de los israelitas. Cada desafío contribuyó a consolidar su fe y su dependencia en Dios, demostrando a todos que su capacidad procedía de lo celestial, no de sus propias virtudes o competencias. Esto constituye una enseñanza esencial para todos los líderes. El origen de su poder y su vigor se encuentra en su vínculo con lo divino. La conexión de Moisés con Dios era extraordinariamente cercana. Dios conversaba con Moisés cara a cara, como quien conversa con un amigo, como se describe en Éxodo 33:11. Esta cercanía espiritual no solo fortificaba la posición de Moisés frente a su gente, sino que también establecía un ejemplo de interacción directa y personal con Dios, algo crucial para su heredero, Josué. La labor principal de Moisés fue dirigir el rescate de los israelitas del cautiverio en Egipto. Este acontecimiento, uno de los más impactantes de la Biblia, ilustra a un Dios activo y defensor que intercede directamente en los eventos humanos para cumplir sus promesas. Las plagas mencionadas en Éxodo, que van desde convertir el agua en sangre hasta la muerte de los primogénitos egipcios, no solo eran castigos contra Egipto, sino también pruebas de la supremacía de Dios sobre las deidades paganas. Moisés, en esta empresa, fungió como intermediario entre Dios y el faraón, y entre Dios y su pueblo. Su precisión para ejecutar las órdenes divinas fue vital para la liberación definitiva de su pueblo. Esta narrativa no solo evidencia el poder de Dios, sino también cómo la fe y la sumisión de un líder pueden culminar en la redención y la liberación de una nación completa. La partida de Egipto, conocida como el Éxodo, culminó con la travesía del Mar Rojo, un prodigio que consolidó la creencia del pueblo en Dios y en Moisés como su líder designado. En Éxodo 14 se narra cómo las aguas se dividieron para ofrecer un paso seguro a los israelitas, y luego se cerraron sobre el ejército egipcio, un acto de salvación y justicia divina que incidió profundamente en la identidad nacional y espiritual de Israel. Este suceso no solo emancipó físicamente a los israelitas, sino que también les otorgó libertad espiritual, permitiéndoles presenciar y experimentar directamente el poder y la protección de su Dios. Esto fijó un estándar para su relación con Dios, donde la adhesión a sus directivas conllevaría a protección y provisión constante. Como legislador, Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, un momento pivotal en la historia de Israel que se documenta en Éxodo 20.
Estos mandamientos no solo establecieron un fundamento moral y espiritual para el pueblo, sino que también formalizaron el pacto entre Dios y los israelitas. La ley mosaica abarcaba todos los ámbitos de la vida, desde lo ético y lo moral hasta lo ceremonial y judicial, reflejando la comprensión de Dios de la necesidad de una guía integral para su pueblo. La proclamación de la ley también fue un acto de misericordia, pues proporcionó los recursos para que el pueblo pudiera sostener su relación con Dios y vivir de una forma que reflejara su santidad. Moisés, como portador de esta ley, no solo transmitía reglas, educaba al pueblo en cómo vivir en concordancia con Dios, preparándolos para la vida en la tierra prometida. Este rol también presentaba enormes retos, pues Moisés enfrentaba constantemente las rebeliones y el desacato a la ley por parte de los israelitas. Sin embargo, cada evento era una ocasión para instruir sobre la compasión y la justicia de Dios, como se observa en episodios como el de la serpiente de bronce en Números 21, que simbolizaba tanto el castigo como la redención. Moisés no solo estableció las leyes, sino que también modeló un estilo de liderazgo que integraba la enseñanza y la aplicación práctica de la espiritualidad. Su vida y obra como legislador y guía espiritual siguen siendo fundamentales para entender cómo la ley y la gracia se entrelazan en la teología bíblica y cómo un líder es, ante todo, un servidor de su pueblo y de Dios. La misión de Moisés culminó con su llegada a las llanuras de Moab, desde donde pudo ver la tierra prometida, pero no entrar en ella. Este momento, narrado en Deuteronomio 34, es profundamente simbólico y enseña varias lecciones importantes sobre el liderazgo y la obediencia a Dios. La razón por la cual Moisés no pudo entrar en la tierra prometida se debe a un momento de desobediencia y falta de fe, cuando golpeó la roca en Meriba para obtener agua, en lugar de hablarle como Dios lo había instruido, Números 20:11. Este acto, aunque parece menor, representaba algo mucho más significativo: la necesidad de representar adecuadamente a Dios ante el pueblo. Moisés, a pesar de su gran fe y servicio, mostró en ese momento que incluso los líderes más fuertes pueden fallar y que tales fallos tienen consecuencias. Esto subraya la santidad de Dios y la seriedad con que debe tomarse su mandato. Aunque Moisés no entró en la tierra prometida, su liderazgo no terminó en fracaso. Su vida y su misión prepararon el camino para su sucesor, Josué, quien llevaría al pueblo a poseer la tierra. Moisés, en sus últimos días, tuvo la tarea de bendecir a las tribus de Israel, un acto que reforzó su papel como un líder que no solo castigaba, sino que también bendecía y preparaba a su pueblo para el futuro. El impacto de Moisés trasciende su existencia terrenal. A través de sus enseñanzas, liderazgo y vínculo con lo divino, estableció un arquetipo de interacción entre Dios y su pueblo y cómo los dirigentes deben comportarse en fe y obediencia. Su historia sigue siendo un testimonio potente de que el liderazgo verdadero combina autoridad, modestia, servicio y principalmente una relación intensa y personal con Dios. A pesar de que Moisés fue un líder sobresaliente, sus descendientes no siguieron su camino en el liderato de Israel. Esto plantea interrogantes sobre la esencia del liderazgo espiritual y el impacto de la gerencia en roles divinamente asignados. La Escritura ofrece escasos detalles sobre los hijos de Moisés, lo que implica que no estaban predestinados para guiar a Israel. Esto señala que el liderazgo espiritual demanda más que un origen noble, exige una vocación y una capacitación particulares. La elección de Dios de pasar por alto a los descendientes de Moisés para perpetuar su legado se interpreta como una enseñanza de que el liderazgo espiritual no se hereda. En Números 27, 18, 23,
Cuando Dios manda a Moisés que imponga las manos sobre Josué, se destaca que Josué estaba lleno del espíritu de sabiduría gracias a esa imposición de manos de Moisés. Esto resalta que el liderazgo eficaz depende de la formación espiritual y la sanción divina, no de la progenie. Este enfoque en la elección divina en vez de la gerencia también refleja un principio más general en los textos bíblicos. Dios selecciona a los líderes basándose en sus propios estándares que suelen incluir la fe, la obediencia y el carácter, en lugar de la posición social o familiar. Josué, a diferencia de los hijos de Moisés, exhibió estas características a lo largo de su servicio bajo Moisés y en su liderazgo subsiguiente. En última instancia, la exclusión de los hijos de Moisés subraya la soberanía de Dios al elegir a los líderes de su pueblo. Esto es clave para comprender cómo se estructura el liderazgo en un contexto bíblico. No es hereditario, sino una cuestión de la gracia de Dios y la respuesta del individuo a dicha gracia. Cada líder que Dios levanta tiene un propósito definido y una misión. Y para Josué era conducir al pueblo a la tierra prometida, un nuevo capítulo en la historia de Israel que demandaba un tipo de liderazgo distinto al que Moisés había proporcionado. La selección de líderes, según los criterios divinos, es un tema recurrente en la Biblia y se destaca por su enfoque en la integridad, la obediencia y la disposición a servir más que en el estatus o la herencia. Este principio se evidencia en la elección de Josué como líder de Israel tras Moisés. Dios busca cualidades espirituales profundas y una relación sólida con Él antes de conferir la responsabilidad del liderazgo. En Deuteronomio 34:9 se menciona que Josué era lleno del espíritu de sabiduría, una cualidad esencial para quien guiaría a Israel en la conquista de la tierra prometida. La selección divina también resalta la habilidad de un líder para guiar conforme a la voluntad de Dios, no solo en términos de dirigir al pueblo, sino también de mantenerse fiel a los mandatos divinos. Este enfoque asegura que el liderazgo no se desvíe hacia intereses personales o políticos, sino que se mantenga centrado en los objetivos superiores de Dios para su pueblo. Este es un aspecto crucial que diferencia el liderazgo en la Biblia de otros tipos de liderazgo secular. Además, el liderazgo según Dios conlleva una gran responsabilidad, ya que el líder no solo afecta su propia vida, sino también la de toda la comunidad. Este es un peso que Dios no impone a la ligera. En Números 27, 16, 17, Moisés solicita a Dios un líder que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, enfatizando la necesidad de una guía constante y efectiva. Finalmente, el liderazgo divino requiere una confirmación mediante señales y testimonios del Espíritu de Dios. Esto no solo valida al líder ante los ojos del pueblo, sino que también refuerza la autoridad del líder para ejecutar su misión con confianza y una clara dirección divina. Josué, al recibir la imposición de manos de Moisés, no solo heredó su autoridad, sino también el espíritu necesario para cumplir su encargo. Josué no fue seleccionado al azar. Su preparación para el liderazgo fue un proceso extenso y meticuloso. Desde joven, Josué sirvió como asistente de Moisés, lo que le proporcionó una perspectiva única sobre los retos y las recompensas del liderazgo espiritual. Esta experiencia cercana le permitió aprender directamente bajo la tutela de Moisés, observando de cerca cómo enfrentaba las situaciones críticas y cómo se comunicaba con Dios. Las características de Josué que lo destacaron para el liderazgo incluyen su valentía, evidente desde su servicio como espía en Canaán. En Números 13, Josué, junto con Caleb, fue uno de los 2 espías que regresaron con un informe favorable y confiaron en la promesa de Dios, a pesar de los gigantes en la tierra. Su fe inquebrantable
y su visión positiva lo distinguieron como un líder natural entre sus contemporáneos. Además, Josué poseía una obediencia ejemplar, una cualidad indispensable para cualquier líder que pretenda ejecutar la voluntad divina. Esta obediencia se probó en múltiples ocasiones, como cuando lideró al pueblo alrededor de Jericó, siguiendo las instrucciones específicas dadas por Dios, que culminaron en la caída de las murallas de la ciudad sin una batalla convencional. Su preparación también incluyó entender y manejar la dinámica de liderar a un pueblo diverso y a menudo obstinado. A través de su servicio prolongado bajo Moisés, Josué aprendió a manejar las frustraciones y las crisis de fe que podían surgir, equipándolo con la paciencia y la fortaleza necesarias para guiar a Israel a través de sus propios desafíos futuros. La fidelidad de Josué a Dios es un tema constante en su historia. Esta fidelidad se demostró en cómo ejecutó las órdenes de Dios al pie de la letra, un reflejo de su profunda relación con Dios y su compromiso con las instrucciones divinas. La historia de Josué está llena de momentos donde su fidelidad se puso a prueba, como en la batalla de Jericó, Josué 6, donde siguió un plan de batalla inusual que requería fe completa en la promesa de Dios. La audacia de Josué no solo se evidenció en los enfrentamientos bélicos, sino también en su habilidad para adoptar resoluciones arduas. Gobernar a Israel no era sencillo, considerando su propensión a la queja y al descontento. Josué abordó estos retos con un valor que provenía de su convicción de que Dios lo acompañaba, como se promete en Josué 1:5, donde Dios le asegura que nunca lo abandonará ni desamparará. Además, Josué lideró mostrando un ejemplo de valentía individual, como se observa en su decisión de enviar exploradores a Jericó y después actuar con rapidez basándose en la información obtenida. Esta iniciativa evidenció su entendimiento de la confrontación espiritual y física, reconociendo cuándo actuar decisivamente y cuándo aguardar la dirección de Dios. Su lealtad también se manifestó en cómo dirigió al pueblo a mantenerse fieles a los mandamientos de Dios, especialmente en tiempos de triunfo, cuando la tentación de desviarse de los preceptos divinos podría ser mayor. Josué constantemente reafirmaba la importancia de la obediencia a Dios como clave para conservar su favor y protección, un mensaje que culminó en su célebre alocución en Josué 24:15, donde proclama su resuelta elección de servir a Jehová. La transición de liderazgo de Moisés a Josué se marcó por una asignación clara y pública por parte de Dios. En Números 27, 18, 23, Dios comanda a Moisés para que imponga sus manos sobre Josué, delante de todo el pueblo, para otorgarle autoridad y garantizar la continuidad del liderazgo. Esta ceremonia no solo legitimó a Josué ante los ojos de Israel, sino que también reiteró que la elección de líderes es un acto soberano de Dios, basado en su conocimiento de sus corazones y habilidades. Esta asignación fue esencial para establecer la legitimidad de Josué, especialmente al suceder a un líder tan reverenciado como Moisés. La imposición de manos no fue meramente un gesto simbólico, representó una transferencia de la unción espiritual y la autoridad necesarias para liderar a Israel. Este acto aseguró que Josué no solo contara con el mandato del pueblo, sino también con el respaldo divino esencial para afrontar los desafíos futuros. La designación de Josué también subrayó la importancia de la continuidad en la adhesión a los preceptos y la guía de Dios. Mediante esta transferencia de liderazgo, Dios demostró que su plan y propósito para Israel iban más allá de cualquier individuo, incluido Moisés. Esta enseñanza fue crucial para el pueblo, que necesitaba comprender que la fidelidad a Dios debía permanecer constante, sin importar quién estuviera al mando. Finalmente, la manera en que Dios preparó y designó a Josué
muestra que el liderazgo efectivo requiere tanto preparación divina como confirmación pública. Josué no fue elegido solo por sus logros previos o su cercanía a Moisés. Fue seleccionado porque estaba espiritualmente equipado para enfrentar los retos específicos de la conquista de la tierra prometida. Esta combinación de preparación espiritual y validación pública es fundamental en el liderazgo bíblico. La historia de Josué ilustra un principio esencial en el liderazgo bíblico. No se basa en la herencia, sino en la elección divina. A diferencia de muchas culturas antiguas y contemporáneas, donde el poder se transmite por línea de sangre, en la Biblia, Dios a menudo elige líderes de maneras inesperadas y frecuentemente de entre personas que no pertenecen a un linaje prominente. Este principio asegura que la guía y el poder de Dios predominan en el liderazgo, no las conexiones humanas o la posición social. Este énfasis en la elección más que en la herencia también destaca que cada persona tiene el potencial de ser utilizada por Dios para propósitos grandiosos, independientemente de su origen. Josué, siendo servidor y aprendiz bajo Moisés, no era su descendiente ni tenía un derecho inherente al liderazgo. Su ascenso fue el resultado de su carácter, su fe y su preparación bajo la guía divina. Además, al seleccionar líderes según su voluntad, Dios indica que lo que valora es un corazón obediente y un espíritu dispuesto. Josué demostró estas cualidades a lo largo de su servicio, lo que lo hizo idóneo para la tarea de guiar a Israel en la conquista de la tierra prometida. Este principio es crucial para entender que en el reino de Dios, el liderazgo es una función de la gracia y el llamado, no de derechos de nacimiento o sucesión familiar. La no hereditariedad del liderazgo también sirve para recordar a todos en posiciones de influencia que deben buscar constantemente la guía y la aprobación de Dios en sus acciones. Al no tener un derecho automático al liderazgo, cada líder debe esforzarse por mantener su relación con Dios y adherirse fielmente a sus instrucciones. Esto mantiene a la comunidad centrada en Dios y en sus directrices, en lugar de en la dinámica del poder humano. La transmisión de autoridad a Josué no fue solo un acto ceremonial. Fue un momento de significado espiritual y práctico profundo que solidificó la continuidad del liderazgo divino sobre Israel. Este evento, descrito en Números 27, 22, 23, donde Moisés, por mandato de Dios, impone sus manos sobre Josué delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, simboliza la transferencia del liderazgo de acuerdo con la voluntad divina. Este acto fue crucial para otorgar legitimidad a Josué ante los ojos del pueblo. La imposición de manos no solo era un signo de bendición, sino que también implicaba la transferencia de una parte del espíritu que estaba sobre Moisés a Josué. Esto indica que el liderazgo, según la perspectiva bíblica, es tanto un rol ungido como uno adquirido por mérito propio. El espíritu de sabiduría, mencionado como parte de esta transmisión, era esencial para que Josué pudiera tomar decisiones justas y guiadas por Dios. Este momento también subraya la importancia de la preparación y el reconocimiento público en el liderazgo. No fue un acto realizado en secreto, sino uno que toda la comunidad presenció, asegurando que todos reconocieran y respetaran la autoridad de Josué como el nuevo líder designado por Dios. Este nivel de transparencia y legitimación es vital en cualquier transición de poder para evitar disputas y divisiones. Finalmente, la transferencia de autoridad refleja un principio de persistencia en la misión de Dios. Aunque los dirigentes humanos puedan variar, los objetivos y directrices divinas son inmutables. Este acto garantizó que Josué no solo prosiguiera la labor iniciada por Moisés, sino que también la llevara a cabo hasta cumplir con la promesa de la entrada y conquista de la tierra prometida.
siempre bajo la orientación divina. Josué no solo obtuvo autoridad, sino que también se le dotó de un espíritu de liderazgo que se manifestó en múltiples facetas de su gestión. Este espíritu se distinguió por la sabiduría, la fortaleza y un profundo respeto por las leyes y preceptos de Dios. Desde su primera mención en la Biblia, Josué se reveló como un líder que priorizaba la obediencia a Dios sobre la aceptación popular, como se evidencia en su informe como explorador en Números 13:14. El liderazgo de Josué igualmente se caracterizó por su capacidad para inspirar y motivar a su gente. Supo mantener la moral elevada y guiar al pueblo con seguridad, incluso en momentos de gran incertidumbre y desafío. Su exhortación en Josué 1:6-9, donde insta al pueblo a ser fuerte y valeroso, muestra su aptitud para inyectar ánimo y fe en el corazón de sus seguidores. Asimismo, el espíritu de liderazgo en Josué se hizo patente en su habilidad para implementar estrategias complejas como la toma de Jericó. Su compromiso con seguir al pie de la letra las directrices divinas, aun cuando parecían irracionales desde un punto de vista militar, probó su entendimiento de que el éxito real deriva de adherirse a la voluntad de Dios y no a las tácticas humanas. Este espíritu también incluía un compromiso con la justicia y la integridad. Josué no solo lideró en el campo de batalla, sino que también supervisó la distribución de tierras entre las tribus de Israel con imparcialidad, asegurando que se cumpliera la promesa de Dios a cada tribu. Su liderazgo fue completo, cubriendo tanto los aspectos espirituales como los prácticos de gobernar a un pueblo. La historia de Josué subraya la importancia crítica de la obediencia y la vocación en el liderazgo. La adhesión de Josué a los mandatos de Dios fue el fundamento de su éxito y perdurabilidad como líder. Cada acción que emprendió fue un reflejo de su dedicación a seguir las directrices de Dios meticulosamente, mostrando que la obediencia no solo es un acto de fe, sino también una estrategia de liderazgo efectiva por sí misma. La vocación de Josué, que se hizo evidente desde su juventud, fue afinada a través de su servicio a Moisés y su experiencia en el tabernáculo. Esta preparación no solo lo dotó del conocimiento necesario para liderar, sino que también robusteció su carácter y su fe, preparándolo para los retos que enfrentaría. Este proceso demuestra que el liderazgo efectivo demanda tanto un llamado divino como una preparación adecuada. Además, la combinación de obediencia y vocación en Josué proporcionó un modelo de integridad y dedicación que inspiró a generaciones futuras. En Josué 24:15, su exhortación a elegir servir a Jehová se convirtió en un punto de referencia moral y espiritual para todo Israel, destacando la importancia de la elección personal en la adhesión a los valores y mandatos divinos. La obediencia y la vocación también subrayan la responsabilidad del líder de guiar a otros, no solo hacia la victoria terrenal, sino hacia la realización de los propósitos divinos. Josué no solo lideró para conquistar territorios, sino para establecer un pueblo que viviera según las leyes y principios establecidos por Dios, asegurando así su bienestar y alineación espiritual a largo plazo. Josué jugó un papel crucial en la transición de un pueblo nómada a una nación establecida en su propia tierra. Esta transición no fue solo física, sino también espiritual y cultural. Bajo su liderazgo, los israelitas pasaron de ser un pueblo definido por su salida de Egipto a ser una nación con una tierra y una identidad propias, arraigadas en las promesas y leyes dadas por Dios a través de Moisés. Su liderazgo durante esta transición fue ejemplar en cómo manejó los desafíos tanto internos como externos. Internamente, Josué enfrentó la tarea de mantener la unidad y la obediencia de las tribus de Israel, gestionando conflictos y asegurando la distribución equitativa de la tierra.
Externamente lideró al pueblo en batallas contra las naciones cananeas, aplicando estrategias militares guiadas por la consulta constante con Dios. El rol de Josué incluyó también la revalidación del pacto con Dios en momentos decisivos, como en Siquem, donde convocó a todas las tribus y reafirmó su compromiso con las leyes y preceptos divinos. Esta ceremonia, narrada en Josué 24, no solo reforzó la identidad y misión del pueblo, sino que también consolidó la legitimidad y el respeto hacia Josué como su líder espiritual y político. Este liderazgo durante la transición fue fundamental porque estableció las bases para la estabilidad futura de Israel. La capacidad de Josué para manejar estos desafíos muestra su habilidad no solo como líder militar, sino también como estadista, cuya visión para el pueblo incluía tanto la conquista inmediata como el bienestar a largo plazo. El cruce del río Jordán es uno de los desafíos más significativos y milagrosos bajo el liderazgo de Josué, marcando el comienzo oficial de la conquista de la tierra prometida. Este evento, detallado en Josué 3, simboliza la transición a una nueva etapa en la existencia de Israel y fue una clara demostración del poder de Dios actuando a través de Josué. La preparación para cruzar el Jordán implicó no solo la organización logística de un pueblo entero, sino también su preparación espiritual. Josué mandó al pueblo a santificarse y estar listo para un acto divino, lo que subraya su enfoque en la dependencia de lo divino más que en la habilidad humana. La sección del río frente a ellos se detuvo, permitiendo que el arca del pacto y todo Israel cruzaran en seco, un milagro que confirmó la presencia de Dios con Josué y con su gente. Este cruce no solo validó el liderazgo de Josué, sino también marcó un momento de transformación espiritual profunda para Israel. Al entrar en la tierra prometida de esta manera milagrosa, los israelitas presenciaron un evento que reforzó su fe y consolidó su confianza en el liderazgo de Josué. Este acto también reafirmó que la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob continuaba cumpliéndose, vinculando las generaciones pasadas con el presente y el futuro de Israel. La manera en que Josué enfrentó el desafío del Jordán también demostró su habilidad para combinar fe y acción. A través de este y otros desafíos, Josué no solo condujo a Israel a través de dificultades físicas, sino que también los instruyó en la dependencia continua y la obediencia a Dios, asegurando que su liderazgo trascendiera la conquista inmediata y tocara las bases mismas de la identidad y espiritualidad de Israel. La conquista de Jericó no solo es uno de los relatos más célebres de la Biblia, sino también un potente símbolo del poder de Dios y de la eficacia de la obediencia en el liderazgo. Este evento, explicado en Josué 6, destaca cómo Josué dirigió a los israelitas en una táctica de batalla poco convencional que involucraba marchar alrededor de la ciudad y tocar trompetas, culminando con el derrumbe milagroso de las murallas de Jericó. Este milagro demostró que la verdadera conquista se logra siguiendo las instrucciones divinas más allá de las estrategias humanas. El significado de la conquista de Jericó trasciende una victoria militar. Simboliza la superación de lo imposible mediante la fe en Dios. Este evento fue una prueba crucial tanto para Josué como para el pueblo de Israel, evidenciando que su éxito dependía completamente de su fe y obediencia. La caída de Jericó también sirvió como un mensaje poderoso para las otras ciudades cananeas, estableciendo a Israel como una fuerza formidable respaldada por un Dios todopoderoso. Además, Jericó representaba una especie de primicias de la conquista, consagrada completamente a Dios.
Este acto de dedicación significó que todo lo obtenido en Jericó, tanto bienes como tierra, fue dedicado a Dios, enfatizando el principio de que la tierra prometida era ante todo un don divino y un cumplimiento de la promesa hecha a los patriarcas. La forma en que Josué manejó la conquista y las secuelas también refleja su liderazgo justo y su compromiso con la santidad. Al consagrar todo lo que había en la ciudad y castigar severamente la desobediencia de Acán, quien violó esta consagración, Josué reafirmó las leyes y la importancia de obedecer a Dios, un tema recurrente en su liderazgo que ayudó a mantener la integridad moral y espiritual del pueblo. La campaña para tomar posesión de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué requirió una combinación de valentía militar, sabiduría estratégica y profunda espiritualidad. Josué demostró una habilidad excepcional para movilizar y dirigir a las tribus de Israel en una serie de batallas que no solo desafiaron su capacidad militar, sino también su fe en las promesas de Dios. Este periodo está marcado por numerosas victorias que consolidaron a Israel como una nación en la tierra que Dios había prometido. El liderazgo de Josué en este contexto fue multifacético. No solo planificó y ejecutó tácticas militares, sino que también mantuvo alto el espíritu del pueblo, recordándoles constantemente las promesas de Dios y la importancia de la obediencia a la ley divina. Su capacidad para liderar no se basó solo en su autoridad, sino en su relación ejemplar con Dios, que le proporcionó la guía necesaria para cada paso del camino. Durante la conquista, Josué también mostró gran habilidad diplomática, gestionando alianzas y tratados, como el engaño de los gabaonitas, que se convirtió en un complejo desafío ético y estratégico. Su decisión de respetar el tratado con Gabaón, a pesar de las circunstancias bajo las cuales se había hecho, refleja su compromiso con la justicia y la palabra dada, principios fundamentales para un liderazgo efectivo y honorable. Finalmente, el liderazgo de Josué en la conquista reflejó una visión de largo alcance que buscaba no solo el éxito militar, sino también asegurar la estabilidad y prosperidad futuras de Israel. Su enfoque en la distribución justa de la tierra y en establecer un marco legal y espiritual para la nueva sociedad israelita en Canaán demostró su comprensión de que la verdadera victoria implicaba crear una comunidad sostenible y adherida a los mandatos de Dios. La estrategia para la conquista de Canaán fue diseñada por Dios mismo, reflejando un plan divino que buscaba garantizar el cumplimiento de sus promesas a Israel de una manera que también impartiera valiosas lecciones espirituales. Esta estrategia no se fundamentó únicamente en la superioridad militar, sino en la obediencia a los mandamientos de Dios y en la confianza en su providencia y protección. Cada fase de la campaña fue guiada por instrucciones específicas de Dios a Josué, desde la manera de cruzar el Jordán hasta la estrategia para tomar Jericó. Estas directrices a menudo desafiaban las normas militares y probaban la fe del pueblo. El objetivo de estas tácticas era demostrar que la verdadera fuente de poder no residía en las armas o el número de combatientes, sino en la presencia y el favor de Dios. Además, la estrategia divina incluía lecciones sobre la santidad y la justicia. El trato a las ciudades y pueblos conquistados reflejaba la seriedad con la que Dios veía la idolatría y la inmoralidad y su juicio sobre estas. Al ordenar la destrucción de ciertos pueblos y la consagración de sus bienes, Dios enseñaba a Israel la importancia de apartarse de las prácticas corruptas y dedicarse por completo a Él. Este liderazgo divino también buscaba establecer un modelo de gobierno y vida comunitaria centrado en la ley de Dios, como fundamento de la justicia y la paz social. Josué, como líder, fue clave en la implementación de esta visión,
guiando al pueblo no solo hacia la victoria militar, sino también hacia una transformación social y espiritual que formaría la base de la sociedad israelita por generaciones. Después de la conquista, el proceso de distribución de la tierra entre las tribus de Israel fue un acto crucial que reflejaba la justicia y la providencia divina. Josué supervisó esta distribución siguiendo meticulosamente las instrucciones de Moisés y de Dios, asegurándose de que cada tribu recibiera su parte prometida. Este proceso se describe con detalle en los libros de Josué y Números, donde se especifican los límites y asignaciones para cada tribu. La equidad en la distribución fue esencial para mantener la unidad y la paz entre las diversas tribus. Josué tuvo que gestionar las expectativas y demandas de distintos grupos, equilibrando la necesidad de justicia con la realidad política y social de un pueblo diverso. Su habilidad para hacerlo de manera justa y efectiva reforzó su autoridad y respeto entre las tribus y estableció un precedente para el liderazgo justo y la administración equitativa de los recursos. Además, esta distribución también tenía un significado espiritual y simbólico profundo. Representaba el cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, demostrando que, aunque Dios puede tardar en cumplir sus promesas, siempre es fiel. Cada tribu, al recibir su parte de la tierra, se convertía en parte del plan continuo de Dios para Israel, reafirmando su relación de pacto con el pueblo elegido. El proceso también presentó desafíos, como la necesidad de resolver disputas y ajustar los límites cuando necesario. Josué mostró gran sabiduría y paciencia en estos casos, aplicando los principios de la ley mosaica y buscando la dirección de Dios cuando necesario. Su liderazgo en esta etapa fue esencial para el establecimiento exitoso de Israel como una nación en su nueva tierra, marcando el inicio de una nueva era en la historia bíblica. La renovación del pacto en Siquem, narrada en Josué 24, fue un momento cumbre en la vida de Israel bajo el liderazgo de Josué. En este evento, Josué reunió a todas las tribus de Israel para reafirmar su compromiso con la ley de Dios y renovar la alianza establecida inicialmente en el Sinaí. Este acto no solo reforzó la unidad y la identidad del pueblo como una nación bajo Dios, sino que también sirvió como un recordatorio de sus obligaciones y la base de su relación con Dios. Durante este encuentro, Josué repasó la historia de Israel, recordando al pueblo las muchas veces que Dios había intervenido a su favor, desde Abraham hasta su propia liberación de Egipto y la conquista de Canaán. Este recuento de la fidelidad divina tenía la intención de inspirar al pueblo a permanecer fiel a su compromiso con Dios, evitando la idolatría y adheriéndose a las leyes y mandamientos divinos. La renovación del pacto también implicó una elección clara y deliberada por parte del pueblo de seguir a Jehová. Josué desafió a la gente con las famosas palabras: «Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Esta declaración no solo reflejaba la decisión personal de Josué, sino que también ofrecía a cada individuo y familia la oportunidad de reafirmar su lealtad a Dios. Este evento en Siquem reiteró la importancia de la alianza como la base de la vida y la gobernabilidad de Israel. Al renovar la alianza, Josué no solo estaba concluyendo su propia misión, sino también asegurando que las futuras generaciones recordaran y vivieran de acuerdo con los principios establecidos por Dios. Este acto de renovación aseguró que la fe en Jehová continuaría guiando a Israel incluso después de que Josué ya no estuviera, dejando un legado duradero de fidelidad a Dios y obediencia a sus mandatos. Josué se destaca en la historia bíblica como un modelo ejemplar de fe y obediencia.
Su vida refleja un compromiso constante con seguir la dirección de Dios, desde sus primeros días como espía en Canaán hasta sus últimos momentos como líder de Israel. Su fe se manifestó en su confianza inquebrantable en las promesas de Dios, incluso frente a desafíos aparentemente insuperables, como la conquista de Jericó y la campaña en la tierra prometida. La obediencia de Josué no era solo una respuesta pasiva a los mandatos divinos, era activa y deliberada, caracterizada por su disposición a actuar según las instrucciones de Dios sin vacilación. Este aspecto de su carácter es especialmente notable en momentos críticos, como cuando obedeció las instrucciones inusuales para la batalla de Jericó, demostrando que la verdadera obediencia a menudo requiere valentía y sacrificio personal. Josué también encarnó la obediencia en su liderazgo al insistir en que el pueblo de Israel se adhiriera estrictamente a la ley dada a Moisés. Al hacerlo, reforzó la importancia de la ley como un medio para mantener la relación del pueblo con Dios, así como para asegurar su bienestar y éxito en la tierra que habían sido llamados a poseer. Finalmente, el liderazgo de Josué fue profundamente espiritual, no solo en sus acciones, sino también en su enseñanza y su ejemplo personal. Al final de su vida, su llamado a Israel para que eligiera servir a Jehová fue un poderoso recordatorio de que la fe y la obediencia deben renovarse constantemente, un legado que continuó guiando a Israel mucho después de su muerte. Finalmente, el liderazgo de Josué en la conquista reflejó una visión de largo alcance que buscaba no solo el éxito militar, sino también asegurar la estabilidad y prosperidad futuras de Israel. Su enfoque en la distribución justa de la tierra y en establecer un marco legal y espiritual para la nueva sociedad israelita en Canaán demostró su comprensión de que la verdadera victoria implicaba crear una comunidad sostenible y adherida a los mandatos de Dios. La estrategia para la conquista de Canaán fue diseñada por Dios mismo, reflejando un plan divino que buscaba garantizar el cumplimiento de sus promesas a Israel de una manera que también impartiera valiosas lecciones espirituales. Esta estrategia no se fundamentó únicamente en la superioridad militar, sino en la obediencia a los mandamientos de Dios y en la confianza en su providencia y protección. Cada fase de la campaña fue guiada por instrucciones específicas de Dios a Josué, desde la manera de cruzar el Jordán hasta la estrategia para tomar Jericó. Estas directrices a menudo desafiaban las normas militares y probaban la fe del pueblo. El objetivo de estas tácticas era demostrar que la verdadera fuente de poder no residía en las armas o el número de combatientes, sino en la presencia y el favor de Dios. Además, la estrategia divina incluía lecciones sobre la santidad y la justicia. El trato a las ciudades y pueblos conquistados reflejaba la seriedad con la que Dios veía la idolatría y la inmoralidad y su juicio sobre estas. Al ordenar la destrucción de ciertos pueblos y la consagración de sus bienes, Dios enseñaba a Israel la importancia de apartarse de las prácticas corruptas y dedicarse por completo a Él. Este liderazgo divino también buscaba establecer un modelo de gobierno y vida comunitaria centrado en la ley de Dios como fundamento de la justicia y la paz social. Josué, como líder, fue clave en la implementación de esta visión, guiando al pueblo no solo hacia la victoria militar, sino también hacia una transformación social y espiritual que formaría la base de la sociedad israelita por generaciones. Después de la conquista, el proceso de distribución de la tierra entre las tribus de Israel fue un acto crucial que reflejaba la justicia y la providencia divina. Josué supervisó esta distribución, siguiendo meticulosamente las instrucciones de Moisés y de Dios, asegurándose de que cada tribu recibiera su parte prometida. Este proceso
se describe con detalle en los libros de Josué y Números, donde se especifican los límites y asignaciones para cada tribu. La equidad en la distribución fue esencial para mantener la unidad y la paz entre las diversas tribus. Josué tuvo que gestionar las expectativas y demandas de distintos grupos, equilibrando la necesidad de justicia con la realidad política y social de un pueblo diverso. Su habilidad para hacerlo de manera justa y efectiva reforzó su autoridad y respeto entre las tribus y estableció un precedente para el liderazgo justo y la administración equitativa de los recursos. Además, esta distribución también tenía un significado espiritual y simbólico profundo. Representaba el cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, demostrando que, aunque Dios puede tardar en cumplir sus promesas, siempre es fiel. Cada tribu, al recibir su parte de la tierra, se convertía en parte del plan continuo de Dios para Israel, reafirmando su relación de pacto con el pueblo elegido. El proceso también presentó desafíos, como la necesidad de resolver disputas y ajustar los límites cuando necesario. Josué mostró gran sabiduría y paciencia en estos casos, aplicando los principios de la ley mosaica y buscando la dirección de Dios cuando necesario. Su liderazgo en esta etapa fue esencial para el establecimiento exitoso de Israel como una nación en su nueva tierra, marcando el inicio de una nueva era en la historia bíblica. La renovación del pacto en Siquem, narrada en Josué 24, fue un momento cumbre en la vida de Israel bajo el liderazgo de Josué. En este evento, Josué reunió a todas las tribus de Israel para reafirmar su compromiso con la ley de Dios y renovar la alianza establecida inicialmente en el Sinaí. Este acto no solo reforzó la unidad y la identidad del pueblo como una nación bajo Dios, sino que también sirvió como un recordatorio de sus obligaciones y la base de su relación con Dios. Durante este encuentro, Josué repasó la historia de Israel, recordando al pueblo las muchas veces que Dios había intervenido a su favor, desde Abraham hasta su propia liberación de Egipto y la conquista de Canaán. Este recuento de la fidelidad divina tenía la intención de inspirar al pueblo a permanecer fiel a su compromiso con Dios, evitando la idolatría y adheriéndose a las leyes y mandamientos divinos. La renovación del pacto también implicó una elección clara y deliberada por parte del pueblo de seguir a Jehová. Josué desafió a la gente con las famosas palabras: «Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Esta declaración no solo reflejaba la decisión personal de Josué, sino que también ofrecía a cada individuo y familia la oportunidad de reafirmar su lealtad a Dios. Este evento en Siquem reiteró la importancia de la alianza como la base de la vida y la gobernabilidad de Israel. Al renovar la alianza, Josué no solo estaba concluyendo su propia misión, sino también asegurando que las futuras generaciones recordarán y vivieran de acuerdo con los principios establecidos por Dios. Este acto de renovación aseguró que la fe en Jehová continuaría guiando a Israel, incluso después de que Josué ya no estuviera, dejando un legado duradero de fidelidad a Dios y obediencia a sus mandatos. Estos líderes no solo proporcionaron liberación militar, sino que también reafirmaron la necesidad de un liderazgo que esté firmemente enraizado en la fe en Dios. Sus historias varían en detalles, pero cada una refleja el poder de Dios para usar individuos imperfectos para lograr sus propósitos divinos, reiterando que el verdadero liderazgo proviene de seguir a Dios y de su capacidad para transformar las debilidades humanas en fortalezas divinas. La repetición de ciclos de desobediencia y opresión durante la era de los jueces ilustra una dinámica persistente entre el pueblo de Israel y su relación con Dios.
Estos ciclos comenzaban típicamente con el pueblo, alejándose de las enseñanzas y leyes que Josué y los líderes anteriores habían establecido, siguiendo en su lugar prácticas idólatras o abandonando las normas de conducta que mantenían su pacto con Dios. La desobediencia llevaba a periodos de sufrimiento bajo la opresión de pueblos vecinos, lo que a su vez llevaba a Israel a clamar a Dios por ayuda. La respuesta divina, a través del levantamiento de un nuevo juez, proporcionaba un alivio temporal y una restauración de la paz y la orden religiosa. Sin embargo, la falta de un liderazgo constante y la tendencia al olvido de las lecciones aprendidas garantizaban que el ciclo comenzara de nuevo, una vez que el juez moría. Este patrón no solo subraya la fragilidad de la fe y la obediencia sin una guía continua, sino que también resalta la paciencia y la misericordia de Dios, quien, a pesar de la constante desobediencia, nunca dejó de responder a su pueblo. Sin embargo, también destaca la importancia crítica de un liderazgo sólido y comprometido que no solo libere físicamente, sino que guíe espiritualmente, fomentando una relación continua y profunda con Dios. Estos ciclos son un recordatorio sombrío de que la verdadera liberación y el éxito de un pueblo no se encuentran en la victoria militar o en la riqueza temporal, sino en una relación obediente y continua con Dios. La historia de los jueces enseña que sin un compromiso constante con esta relación, incluso los pueblos más favorecidos pueden caer en la desesperación y el caos. La narrativa del pueblo de Israel muestra una constante necesidad de revitalización espiritual, una lección aplicable a todas las épocas y culturas. La tendencia humana a distanciarse de los compromisos espirituales, particularmente en momentos de paz y abundancia, es palpable en los ciclos repetitivos de desobediencia y renovación que marcaron la época de los jueces. Esta necesidad de revitalización es crucial porque impacta el núcleo de la relación entre Dios y su pueblo. La revitalización espiritual en Israel solía seguir períodos de crisis, cuando la desesperación empujaba al pueblo a reconectar con Dios. No obstante, una auténtica revitalización requería más que arrepentimiento superficial. Implicaba una transformación profunda del corazón y de la sociedad que solo se mantenía con un compromiso constante hacia la enseñanza y la práctica de la ley de Dios. Líderes espirituales, como Josué y los jueces, jugaron papeles cruciales durante estos tiempos de renovación, no solo como salvadores militares, sino como reformadores espirituales que instaban al pueblo a regresar a sus fundamentos religiosos y éticos. Su habilidad para guiar al pueblo no solo en rituales, sino en la comprensión de su significado, era vital para la profundidad y perdurabilidad de la revitalización espiritual. La historia de la renovación espiritual en Israel demuestra que sin un liderazgo dedicado y una comunidad comprometida, los intentos de renovación son efímeros. Esto destaca la importancia de tener líderes que no solo prediquen con el ejemplo, sino que también eduquen y faculten a otros para perpetuar la visión de una comunidad alineada continuamente con valores divinos. Los ciclos de liderazgo en Israel brindan lecciones valiosas sobre la dinámica del poder, la influencia y la responsabilidad. Primero, evidencian que el liderazgo efectivo depende de la consonancia con la voluntad divina y no únicamente de las capacidades personales o el carisma del líder. Cada vez que un líder en Israel se alineaba con las directrices de Dios, la nación prosperaba. Cuando se desviaban, venían la decadencia y la opresión. Estos ciclos también destacan la relevancia de la memoria histórica y la educación en la formación de líderes y en la conservación de la identidad cultural y espiritual.
La ignorancia o el olvido de la historia llevaban a repetir errores pasados, mientras que recordar y aprender de estos errores prevenía su repetición y fortalecía la resiliencia de la comunidad. Además, la narrativa del liderazgo en Israel subraya que el poder y la autoridad deben ejercerse dentro de los marcos de la ley y la ética. Los líderes más destacados fueron aquellos que no solo gobernaban con firmeza, sino que también mantenían un compromiso firme con la justicia y la integridad. Finalmente, los ciclos de liderazgo subrayan la necesidad de un liderazgo plural y diversificado. Los períodos más estables y florecientes en Israel tendían a ser aquellos donde el liderazgo no se concentraba en una sola persona, sino que se compartía entre varias figuras, cada una aportando diferentes perspectivas y habilidades. La historia de Israel destaca la importancia crítica de seguir la guía divina en todos los aspectos de la vida comunitaria e individual. La guía divina no solo proporcionaba instrucciones claras para la acción, sino que también ofrecía un marco moral y espiritual que ayudaba a mantener al pueblo en un camino de rectitud y prosperidad. Seguir esta guía divina requería fe y obediencia, cualidades que necesitaban ser cultivadas y reforzadas continuamente a través de la enseñanza, la práctica religiosa y la experiencia compartida. Cuando los líderes y el pueblo se desviaban de la guía divina, la historia de Israel nos muestra cómo surgían desafíos y dificultades. Sin embargo, también nos enseña que la fidelidad a Dios y la obediencia a sus mandamientos eran las bases para superar estos obstáculos y alcanzar la verdadera prosperidad y bendición. El ejemplo de Josué y los jueces nos recuerda que seguir la guía divina implica confiar en la sabiduría y el poder de Dios por encima de nuestros propios entendimientos. Esto a menudo requiere humildad y paciencia para esperar en la dirección de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. La importancia de seguir la guía divina también se refleja en cómo afecta nuestras decisiones y acciones cotidianas. Desde asuntos individuales hasta decisiones comunitarias, la búsqueda de la voluntad de Dios y la obediencia a sus enseñanzas son fundamentales para vivir una vida que honre a Dios y sirva al prójimo. El impacto del liderazgo en la historia de Israel fue profundo y duradero, dejando una marca indeleble en la identidad y el destino del pueblo elegido de Dios. Desde Moisés hasta los jueces, los líderes desempeñaron un papel crucial en la formación y la dirección de la nación, guiándola a través de momentos de crisis y transición. El liderazgo espiritual influyó decisivamente en la relación de Israel con Dios y en su adherencia a la voluntad divina. Los líderes que genuinamente buscaban la guía de Dios y se adherían a sus leyes lograban conducir al pueblo hacia una proximidad y obediencia más profundas a Dios, mientras que aquellos que se desviaban de estos fundamentos enfrentaban obstáculos y consecuencias adversas. El liderazgo también configuró la identidad nacional y fomentó la unidad y cohesión entre las tribus de Israel. Los líderes que personificaban los valores y la visión del pueblo generaban lealtad y devoción, unificando a Israel tanto en tiempos de guerra como de paz. Sin embargo, el liderazgo también presentaba sus desafíos y limitaciones. Los líderes, al ser humanos, estaban sujetos a debilidades y errores, lo que en ocasiones conducía a decisiones y acciones que desviaban a Israel por senderos arduos y riesgosos. Además, la ausencia de un liderazgo sólido y comprometido a menudo dejaba a Israel expuesto a divisiones internas y a la influencia corruptora de las naciones vecinas. En definitiva, las lecciones sobre el liderazgo en la historia de Israel nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la lealtad a Dios en todos los ámbitos de la vida y del liderazgo. El ejemplo de líderes como Moisés, Josué y los jueces
Demuestra que un liderazgo genuino proviene de una relación cercana con Dios y un compromiso firme con sus preceptos y enseñanzas. La lealtad a Dios implica no solo obedecer sus mandatos, sino también confiar en su providencia y buscar su guía en cada decisión y acción. Esto exige humildad para reconocer nuestra dependencia de Dios y la voluntad de someternos a su dirección, incluso cuando no comprendemos completamente sus designios. Un liderazgo basado en la lealtad a Dios se centra en el servicio y el amor hacia los demás. Los líderes que anteponen el bienestar y la justicia del pueblo a sus intereses personales pueden generar confianza y devoción, creando una comunidad fundamentada en la unidad y el respeto mutuo. Al final, la lealtad a Dios constituye la base sobre la cual se edifica un liderazgo perdurable y significativo. Cuando los líderes buscan sinceramente seguir la dirección de Dios y reflejar su carácter en su liderazgo, pueden tener un impacto transformador en las vidas de las personas y en la historia de las naciones. La historia del liderazgo en Israel nos deja convencidos de que el liderazgo orientado por Dios sigue siendo pertinente y necesario en el mundo actual. En tiempos de incertidumbre y cambio, buscar la dirección divina y comprometerse con valores y principios espirituales puede proporcionar un soporte de estabilidad y esperanza. Un liderazgo arraigado en la lealtad a Dios y en el servicio desinteresado puede inspirar confianza y unidad en la comunidad, empoderando a las personas para enfrentar desafíos con valor y determinación. Además, puede cultivar una cultura de respeto mutuo y compasión, promoviendo la justicia y el bienestar general. En un mundo plagado de divisiones y conflictos, el liderazgo inspirado por Dios puede ser un faro de luz y esperanza, ofreciendo un camino hacia la reconciliación y la paz. Siguiendo el ejemplo de los líderes fieles de la historia de Israel, podemos construir un futuro más justo y equitativo para las futuras generaciones. En conclusión, la historia del liderazgo en Israel nos recuerda que el verdadero liderazgo surge de una relación íntima con Dios y un compromiso inquebrantable con sus principios y enseñanzas. Al seguir la guía divina y reflejar su carácter en nuestro liderazgo, podemos desempeñar un papel transformador en la vida de las personas y en la historia de las naciones.